Soy la doctora Elena Puerta, profesora catedrática de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, y bueno, pues vamos a hacer esta serie de programas para profundizar un poquito sobre el tema de las drogas, desde una perspectiva farmacológica. Soy profesora de farmacología de la universidad, en concreto imparto una asignatura que es una asignatura optativa, porque bueno, pues nos dimos cuenta que muchos estudiantes de ciencias, incluso de farmacia, de medicina, sabían muchas cosas, pero el mecanismo de acción de las drogas, cómo funcionan, sus efectos, desde una perspectiva más científica, pues era un tema que no se estaba abordando igual en las clases, y luego es una realidad que nos apela a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar en esta serie de programas conocer, adentrarnos un poquito en este mundo desde esta visión un poco más científica, ¿no? Del tema de las drogas. Entonces, bueno, pues para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si vamos a hablar de drogas, es definir a qué vamos a llamar droga, ¿no? ¿Qué es una droga? Una definición muy sencilla de la palabra droga podría ser como una sustancia, así cuando yo pregunto, ¿no?, en clase, oye, ¿para ti qué es una droga?, ¿no? Y uno piensa y dice, pues una sustancia que produce adicción, ¿no? Es lo primero que nos viene así, una sustancia que produce adicción y efectos perjudiciales, nos trae una connotación negativa, y ahí es donde solemos un poco, bueno, la primera palabra, la primera definición que nos viene. Entonces, cuando en esta serie de capítulos hablemos de droga, para saber un poco qué es droga, qué no es droga, vamos a llamar droga a estas sustancias que cumplan estos 5 requisitos. Entonces, lo primero es que son sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir que una sustancia sea psicoactiva? Una sustancia psicoactiva es aquella sustancia que tú lo tomas, puede ser por cualquier vía, los que snifan, los que fuman, lo que se bebe, lo que se ingiere, y va por todo el cuerpo y al final llega al cerebro. Y en el cerebro, una sustancia psicoactiva produce un cambio en la percepción, en el estado de ánimo, en la conciencia. Que el hecho de que sean psicoactivas no quiere decir que todas las drogas activen, porque veremos luego que hay algunas drogas que activan, hay otras drogas que inhiben o que te dejan relajado, hay otras drogas que alteran la percepción de la realidad, pero psicoactiva quiere decir que alteran el estado de ánimo, la conciencia, la percepción. Entonces, lo primero de todo son sustancias que llegan al cerebro y son psicoactivas. Lo segundo de todo es que son sustancias que tienen efecto reforzador positivo. ¿Qué es un refuerzo positivo? Un refuerzo positivo es un premio, algo que te incita a cometer una acción. Entonces, las drogas se consumen porque de su consumo se obtiene un placer. Es como el organismo lo recibe como algo placentero. Entonces, un refuerzo es un premio que te incita a cometer esa acción y a repetir esa acción. Entonces, su consumo produce placer, tienen efecto reforzador positivo. Pero en las drogas se da también la tercera circunstancia, y es que su no consumo, llegado un momento cuando una persona tiene adicción, su no consumo produce malestar. Es decir, no solo tienen efecto reforzador positivo, su consumo produce placer, sino que encima tienen efecto reforzador negativo. Yo cometo una acción para evitar el castigo que me vendría si no lo tomara. Por lo tanto, tenemos sustancias psicoactivas que alteran la conciencia y el estado de ánimo, con efectos reforzadores positivos, su consumo produce placer, con efectos reforzadores negativos, su no consumo va a producir malestar. La cuarta requisita es que no tienen indicación terapéutica. Y si la tuvieran, porque muchas de estas drogas, vamos a ver, que sí que pueden tener en determinados contextos y con una prescripción médica y con un seguimiento médico, una indicación terapéutica y pueden ser muy beneficiosos para determinados perfiles y para determinadas situaciones, hablaremos de droga de abuso, y en esta serie de programas lo vamos a hablar así, droga de abuso, cuando se consume al margen de ese uso terapéutico, ¿vale? Entonces, vamos a llamarles que no tienen un fin terapéutico o un efecto terapéutico, y si lo tuvieran, hablamos de droga de abuso cuando se están consumiendo al margen de ese uso terapéutico, sin una causa médica y sin un seguimiento, sin una prescripción que justifique este consumo. Y el último requisito sería el que el consumo
continuado de estas sustancias provoca un grave deterioro psicoorgánico y de la conducta social. Porque se da la situación que hay algunas sustancias, como por ejemplo puede ser el café, que el café es una sustancia psicoactiva, porque nos despierta, tiene un efecto reforzador positivo, su consumo produce placer, tiene un efecto reforzador negativo, cuando uno tiene una adicción al café, ¿no? Y no toma el café ese de la mañana le puede doler la cabeza, no tiene una indicación terapéutica, no se consume por ninguna patología, pero un consumo continuado, moderado de café no lleva a un deterioro psicoorgánico ni de la conducta social. Digamos, nadie roba por tomar café, nadie comete un delito, nadie pone en peligro su vida por una taza de café, ¿no? El poder de estas sustancias, y es a la que nos vamos a referir a lo largo de esta serie de capítulos, son estas sustancias que van a cumplir estos 5 requisitos. Recapitulo: psicoactivas, con propiedades reforzadoras positivas, con efectos reforzadores negativos, que no se están consumiendo con una indicación médica y que su consumo está provocando un grave deterioro psicoorgánico y de la conducta social. Dicho esto, habría que diferenciar como 3 conceptos o 3 etapas en el consumo de las drogas, ¿no? Un poco dicen, a veces me preguntan, ¿no todo el que consume una droga ya tiene una adicción? Pues se habla como de 3 niveles de consumo. Por un lado estaríamos hablando del uso. Hay gente que hace un uso de drogas. Uso tiene una connotación normalmente circunstancial, en determinados momentos, un consumo puntual. Suele ser un consumo voluntario, me apetece voluntario y consciente, yo quiero consumir, porque precisamente buscando ese efecto placentero. Normalmente cuando la gente hace uso, ¿no? Se habla de yo hago uso de tal droga, lo suele hacer en grupo, en determinados contextos, de una manera voluntaria, y es un consumo, pues eso, con un fin lúdico, un fin festivo. Hablaríamos del uso en esas situaciones. Hay un paso más que es... Entonces hay gente que más o menos puede decir, y con determinadas sustancias, que lleva un uso, que tiene un uso. Un consumo voluntario, consciente, controlado y temporal. Un paso más de consumo viene a ser el hábito. Hay personas que ya adquieren un cierto hábito. Oye, yo todos los fines de semana tiendo a consumir, entre semana no consumo y siempre es en grupo, pero hemos cogido el hábito y al final de la semana pues consumimos, y dicen que tienen un hábito. El hábito en principio no suele implicar ni adicción ni tolerancia, por ejemplo, no aumentar la dosis, pero una adquiere un hábito y va integrando, ¿no?, una serie de conductas. Entonces el siguiente escalón ya sería el abuso. Esto, pues eso, es muy difícil, ¿no? Y a los consumidores a veces les cuesta admitir en qué momento pasaron del hábito al abuso. El abuso tiene muchas connotaciones. El abuso es un mal uso por su cuantía o por su finalidad. Hay personas, no tiene por qué ser siempre un abuso porque sea compulsivo en cantidad, puede ser simplemente porque sea una finalidad desviada, ¿no? Entonces, el abuso tiene una connotación también ya no solo de cantidad, como he dicho antes, sino también de finalidad. Pasamos de consumir en momentos puntuales en grupo y en fines de semana o en momentos festivos a consumir entre semana y en soledad. En el momento que uno ya pasa al consumo en soledad, de una manera menos voluntaria, hay un momento que ellos, cuando hablas con una persona, ¿no?, que ha tenido un problema de trastorno de sustancias, no sabe diferenciar, pero que ya no es el consumo, ya no está buscando tanto ese momento lúdico, sino ya es más huyendo de algo. La finalidad del consumo es diferente, el contexto del consumo es diferente. Desde el momento que uno ya empieza a consumir en soledad, entre semana, de manera más continuada, ya no es tan puntual, empieza a perder esa voluntariedad, ya ese uso inadecuado ya se mete en la dinámica de la dependencia, ¿no? Podríamos hablar que se ha desarrollado una dependencia cuando una persona necesita el consumo de esta sustancia. Puede ser una dependencia física, y es que su cuerpo verdaderamente se ha acostumbrado a funcionar, y si se lo quitas de golpe puede ser hasta incluso peligroso para su vida, puede ser incluso hasta perjudicial. Y hablamos también de una dependencia psicológica, ¿no?, que psicológicamente uno necesita, porque está huyendo de algo. La droga juega un papel en su vida, y está jugando un papel
y se ha integrado en su vida. Y a nivel emocional, a nivel físico, a muchos niveles, ya ha integrado esta sustancia en su vida. Entonces, en la dependencia se establece como prioritario el consumo de esta sustancia por encima de funciones que son fisiológicamente y actos que son fisiológicamente y racionalmente más importantes para la vida, ¿no? Como comer, beber o ir a trabajar. Desde el momento en que el consumo adquiere un lugar privilegiado frente a estas funciones que racionalmente son más importantes, ahí ya claramente se ha establecido una dependencia, ¿no? Entonces, la Sociedad Americana de Psiquiatría elabora periódicamente, ¿no?, lo que es el DSM-5, ¿no?, que es un informe, un documento en el que recoge el concepto de trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, uno ha desarrollado un trastorno por consumo de sustancias cuando tiene durante un periodo de 12 meses al menos 2 de estos 11 criterios que os voy a enumerar, ¿no? Entonces, simplemente con el hecho de cumplir 2 durante un periodo de 12 meses ya se puede establecer que hay un trastorno por el abuso de sustancias, ¿no? Entonces, el primer como gran bloque, que incluye 4 criterios, sería un control deficitario. Es consumir más cantidad o durante más tiempo de lo que uno desearía y admitir eso. Deseos, a pesar de tener un deseo de dejarlo, fracasos por reducir este consumo. 3 es la cantidad de tiempo que se invierte en maquinar cómo conseguir la sustancia, cómo consumir sin que me vean, o sea, qué parte del tiempo de la vida de uno está utilizando para consumir. Y 4, un deseo intenso de consumo. El quinto, el sexto y el séptimo criterio serían más asociados con un deterioro social. Hay incumplimiento de obligaciones, si durante un periodo de 12 meses empieza a haber incumplimiento de obligaciones, abandono de relaciones interpersonales o abandono de otras actividades, aficiones, hobbies, en detrimento del consumo, serían los otros 3 criterios, ¿no? Obligaciones, relaciones interpersonales o otras actividades importantes. El siguiente bloque sería consumo en situaciones peligrosas y consumo a pesar de haberse detectado problemas físicos o psicológicos objetivables y a pesar de eso seguir consumiendo. Y por último, el haber desarrollado una tolerancia, admitir que necesitas más dosis que antes para conseguir el mismo efecto y admitir o ser conscientes de presentar síndrome de abstinencia en caso de no consumo. Entonces, el presentar al menos 2 de estas circunstancias durante un periodo de 12 meses sería un diagnóstico, bueno, pues sería un trastorno leve si hay 2 o 3 criterios, un trastorno moderado si hay 4 o 5 criterios y un trastorno grave si hay 6 o más criterios.